Ahí sí. Voy a ser muy honesta con ustedes. Entonces, alguien que no le complique, o sea, alguien más que le complique. Ya, ¿a qué me refiero con anotar el nombre compuesto? Completo, perdón. Ya. Cuando yo anoto las semireacciones, ¿cierto? Yo vuelvo a mi reacción, ¿cierto? Si vuelvo a mi reacción, ¿qué es lo que me doy cuenta? Dame un segundo. Si yo vuelvo a mi ejercicio, me doy cuenta, ¿cierto?, de que, ya, primero sacamos los estados de oxidación y nosotros vimos que hay un cambio que es que el fierro pasa de 2 a 3 y que el manganeso pasa de 7 a 2. Entonces, aquí de 2 a 3 sabemos que hay oxidación y hay un electrón en juego. A diferencia del manganeso, que el manganeso pasa de 7 a 2, hay 5 electrones en juego. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos ejercicios con los otros que habíamos hecho? La diferencia es que, ¿a qué me refiero yo con anotar el nombre completo? Con el compuesto completo. En la semireacción de oxidación, yo anoto de la siguiente manera. El fierro, ¿cierto? Lo anoto como fierro más 2, que pasó a fierro más 3, porque el fierro está solito, ¿ya? Y hay un electrón en juego. ¿Por qué pongo este electrón en juego? En este lado, lo coloco en este lado, ¿cierto? Porque es una reacción de oxidación. Cada vez que es de oxidación lo coloco en la derecha. Cada vez que es de reducción lo coloco en la izquierda. Y ahora, en la semireacción de reducción, en este caso, ¿cierto? El manganeso pasó de 7 a 2. Pero a esto me refiero cuando coloco el compuesto completito. No es que coloque Mn más 7, ¿ya? En el medio ácido básico debo anotar el compuesto completo. Entonces, el MnO4 menos más 5 electrones, porque de 7 a 2 hay 5, y lo coloco en este lado porque es de reducción, me quedó, ¿cierto?, el manganeso más 2. ¿Ya? Entonces, así yo hago la semireacción. ¿Se entiende? No. Primero vamos a colocar solo las semireacciones, después vamos a equilibrar en... O sea, lo que pasa es que lo vamos a hacer por parte para que igual ustedes lo entiendan a la hora de hacerlo. Después, si usted quiere, obviamente lo hace directo. ¿Ya? Pero primero sacamos el estado de oxidación. Ahora el segundo paso, anotar las semireacciones. Ahora, si hay personas que obviamente entienden al tiro, puede anotar todo de una. En esto mismo pueden al tiro agregar el agua y todas esas cosas. Pero yo prefería hacerlo por parte para que no hubiera ningún problema. Entonces, consulta, ¿hay alguna duda de cómo hacer las semireacciones? ¿O a alguien le cuesta más? Sí, eso es correcto, Ivana. Y en el caso Hernán, dice, ¿qué puso Hernán? Dice, pero el SR agrega el agua porque no hay para equilibrar el oxígeno porque no hay. Ya. Ya, entonces, me imagino que el resto que está aquí, me imagino que igual está trabajando. La semireacción es como, entre comillas, lo más difícil, ¿ya? Pero ya las tenemos, usted ya las tiene acá. Entonces, después de este paso, ¿qué es lo que viene? Después de este paso, usted sacó los estados de oxidación, ¿cierto? Anotó las semireacciones. Aquí está la semireacción. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Debo primero verificar que la cantidad de los elementos esté igualado. ¿Qué elementos? Todos los elementos que hayan, menos el oxígeno y el hidrógeno. Entonces yo observo y digo, ¿cuántos fierros tengo acá? Tengo un fierro y acá tengo un fierro. Está equilibrado. Tengo un manganeso y acá tengo, perdón, un manganeso. Uno y uno está ok. Pero si usted se da cuenta, acá tengo 4 oxígenos. Entonces, ¿qué debo hacer? Dice, tercer paso, igualar elementos, oxígeno, agregando agua en el lado opuesto. Entonces, ahora que usted ya tiene las semireacciones, vea, ¿cierto?, dónde tiene que colocar el agua. Por ejemplo, en esta primera reacción, ¿debemos colocar agua o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Se coloca agua aquí en la primera, solo en la primera? Iván, ahí vas a responder, responde nomás. ¿Qué crees tú? ¿Se puede Yo digo que no. Ya, no hay que colocar agua. ¿Y por qué no hay que colocar agua acá arriba? Porque no hay oxígeno que equilibrar. A diferencia de acá abajo. En esta sí hay que colocar agua porque hay que equilibrar un oxígeno. Entonces, yo puedo agregar agua en ambas o puedo agregar agua solo en una. Porque dice que hay que equilibrar oxígeno. Acá arriba no hay oxígeno para equilibrar, acá sí. Entonces, ¿cuántos oxígenos tendríamos que agregar? Ahí entonces hágalo usted solito,
para ver cómo le va a quedar. Ahí están las semireacciones y usted coloca, ¿cierto?, las aguas totales que hay que colocar. ¿Por qué me hacen esto? Y escriben por aquí, por en todos lados. Profe, en el Cuénteme. SRR quedaría 8, no, espera, esa es se dice. En el producto se agrega 4H2O. En el segundo. Ya, entonces vamos a ir viendo, ¿cierto?, cómo nos quedaría. La idea es que usted vaya participando para que después cuando haga los ejercicios no se complique. Entonces, como dice Hernán, ¿cierto? Usted ya esto lo tiene anotado, las semireacciones, y observa, ¿cierto?, que en la primera, ¿cierto?, no hay oxígeno que equilibrar, por ende no tengo que colocar agua, ¿ya? A diferencia de la segunda. En la segunda yo tengo 4 oxígenos, por ende, como es medio ácido, debo colocar agua. ¿Cuánta cantidad? La cantidad total de oxígenos que hay. Como acá hay 4, debo colocar agua, pero en el lado opuesto, que es en este lado, ¿cierto? Que son las 4 aguas, pero solo en la parte de abajo. Arriba no coloco nada, ¿ya? Solo en la parte de abajo. Ya, ahora, ¿cierto? Después vendría el siguiente paso, y el siguiente paso dice cuarto paso, igualar hidrógeno agregando H+. ¿Por qué H+? Porque es un medio ácido. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Nosotros teníamos agregadas 4 aguas, ¿cierto? Esas 4 aguas, yo después le voy a subir este PPT, ¿cierto? Para que usted lo pueda copiar. Nosotros vamos a tener 4 aguas, y acá hay 4 aguas, ¿cierto? Me hace que tenga 4 por 2, 8 hidrógenos. ¿Cómo igualo esos hidrógenos? Colocando en el lado opuesto H+, la cantidad total de hidrógenos que hay. Entonces 4 por 2 son 8, 8 más. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Primero sacamos los estados de oxidación. Luego anotamos, ¿cierto?, las semireacciones. Después de anotar las semireacciones, lo que hacemos es equilibrar o ver si están equilibrados, ¿cierto?, los elementos que no son ni oxígeno ni hidrógeno. Y si están equilibrados, partimos equilibrando el oxígeno. ¿Y cómo vamos a equilibrar el oxígeno? Vamos a equilibrarlo agregando agua. ¿Cuánta agua vamos a agregar? Vamos a agregar la agua total que hay de oxígeno, pero en el lado contrario. En este caso, ¿cierto? Acá habían 4 oxígenos, agregamos 4 aguas. Y cuando agregamos el agua nos aparece, el hidrógeno. ¿Cómo equilibramos ese hidrógeno? Ese hidrógeno lo vamos a equilibrar agregando H+, donde en el lado contrario. Si aquí hubiese colocado 3 aguas, por ejemplo, digo 3 por 2, 6 y agrego 6 al otro lado. Si coloco, no sé, 16 agua, 16 por 2, ¿cierto? 32, 32 H más al otro lado. Ya, entonces, ¿alguna duda hasta ahí? No sé por qué esto se ve así tan grande. Tapa la pantalla. Ya, sí, 8H más. ¿Y después qué tengo que hacer después de eso? El quinto paso es igualar la cantidad de electrones y eliminarlos. Entonces, como ya tengo listo, me fijo que acá tengo un electrón y acá tengo 5. Se da cuenta que usted esto después lo puede hacer todo en una misma ecuación. Lo que pasa es que yo lo estoy haciendo por paso para que no haya problema. Entonces tengo un electrón y acá tengo 5. Entonces, por ende, para poder igualar, ¿cierto? No hay ningún número que multiplicado por 5 me dé 1, pero sí hay un número que multiplicado por 1 me dé 5, por ende la única ecuación que multiplico es la ecuación de arriba. Me van a quedar 5F más 2, ahí está, 5F más 3 y 5 por 1 son 5 electrones. Y ahí los electrones quedaron igualados y se eliminan. ¿Ya? Si usted se da cuenta, se elimina. Y por último, anoto la reacción redox neta. ¿Cuál es la reacción redox neta? Es la última, la que quedó. Entonces, ¿qué me quedó? Me devuelvo. Me quedó todo lo que está antes, todo lo que está antes de la flecha, más todo lo que está después de la flecha. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos ejercicios con los que habíamos visto anteriormente en la clase pasada? Que arriba no hay ni agua ni hidrógeno más. Entonces, va a quedar en la misma posición en la que se encuentra. ¿En qué posición va a quedar? Entonces me va a quedar OH más, 8H más, el MnO4 menos 1, más los 5 fierro más 2, porque los electrones se fueron, y después de la flecha me va a quedar 5F más 3, más los 2 electrones, más las 4 aguas. Y usted, para verificar si usted está bien, usted puede hacer 2 ejercicios. ¿Cuáles son esos 2 ejercicios?
Usted puede equilibrar, ver si esto está equilibrado. Tengo 8 hidrógenos, 4 por 2, 8. Tengo un manganeso, 4 hidrógenos, 4 oxígenos, perdón, 4 oxígenos, 5 fierros, 5 fierros. Estamos ok. Y dice, ay, pero profesor, hay tantas cargas que hay, veamos si están equilibradas las cargas. Pues. Ahí usted tiene positivo, pero tiene 8, ¿cierto? Tiene 8 positivos con 1 negativo, hacen 7, ¿cierto? Ya tiene 7 acá. Y 5 por 2 son 10. 10 más los 7 son 17. En cargas, en este lado tiene 17. Por ende, para que esté equilibrado al otro lado, también tienen que haber 17. 5 por 3 son 15, más las 2 son 17. Entonces está equilibrado por todos lados, por cargas y por cantidad. Ahora, el equilibrar las cargas también me sirve para saber si hice bien el proceso anterior. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda o hay algo que les cuesta hacer? Hable ahora, calle para siempre. ¿No? Ya, Leonardo dice que no. ¿Alguien más? La Camila dice que no tampoco. No sé por qué me sale esto tan grande. No puedo... Entendió todo. Ya. La idea es que se le haga fácil a la hora de responder. Ya, filo. Es que el chat aquí me sale como grande y no puedo estar como con los dos lados. Por eso que les consultaba. Entonces, como les decía yo, importante que usted sepa hacer los ejercicios. Si usted se da cuenta, no son complicados, ¿ya? Solo que si no tienen como la guía ahí, de repente a algunas personas les cuesta. Entonces, lo primero que hacemos es sacar los estados de oxidación, vemos, ¿cierto?, las semireacciones, después vamos a equilibrar, ¿cierto?, vamos a equilibrar el oxígeno agregando agua en el lado opuesto, luego equilibramos el hidrógeno agregando el H+, posteriormente a ello equilibramos y eliminamos los electrones y anotamos la reacción neta. Ese es el medio ácido. Es lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente, con la diferencia de que aquí anotamos el nombre, el compuesto completito. Y la mayoría de los compuestos tiene oxígeno, por ende, ¿se acuerdan que antes decíamos, ya, el oxígeno no lo colocamos porque no hay nivel de comparación? Claro, y cualquier, por ejemplo, si usted después decide estudiar algo con química, qué sé yo, donde tenga química, usted esta materia se la van a pasar. Si bien esta materia no va a ir dentro de la prueba de fin de año, la prueba de transición, sí va a ir en cualquier cosa que usted quiera estudiar donde haya química, sí o sí van a ver redox. Y la verdad que les va a servir bastante, ¿ya? Y siempre la indicación tiene que decir con qué método, si es método ácido o método básico. Entonces, ¿hay alguna duda con el medio ácido para realizar este balance? ¿No? Ya, súper. No sé, porque lo que pasa es que el otro día estaba jugando aquí con lo del chat, y entonces cuando yo estoy aquí como viendo, compartiendo y después disminuyo, se ve como grande. Pero bueno, no hay problema. Ya, y ahora vamos a hacer un ejercicio del medio básico, que el medio básico yo lo personal encuentro que es un poquito más complejo. Miren, quedan 4 minutos ya de la clase, vamos a ir y si se llega a cortar, usted se vuelve a meter al link y vamos a retomar para para que no haya problema. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos delante. Dice, realice el balance de la siguiente reacción en medio básico. Entonces, haga esta ecuación, cópiela en su cuaderno, saque los estados de oxidación y la vamos a revisar. ¿Ya? Yo les voy a dar unos 5 minutitos para que usted lo haga. No son difíciles. Y usted va a sacar solo los estados de oxidación. Si tiene alguna duda, me pregunta. ¿Cuál es la duda que tienen?
Ay, pero hábleme, porque miren, me tapa el... Ya, se supone que está solo, entonces sería 0, pero tiene al menos. Ahí ya. Ya, este es más difícil. Recuerda que les dije que el método del básico es mucho más difícil que el otro. Ya. Lo primero que hago, que lo quiera, sacar los estados de oxidación. ¿Estoy grabando esto? Sí. Entonces, el primer paso, ¿cierto? Determinar los estados de oxidación del reactante y del producto. Entonces, sacamos el estado de oxidación del reactante y del producto. ¿Cuánto vale el estado de oxidación en el reactante? Solamente hay un cloro que va a ser 0. Y en el producto tenemos el Cl- y el ClO-. Entonces, el Cl- vale menos... Ay, perdón. El Cl- va... Ahí sí. Ahí, el Cl- vale -1. Y cuando despejo, ¿cierto? El estado de oxidación de todos estos elementos me da que la X vale 1, es decir, el cloro vale 1 y el oxígeno vale -2, ¿cierto? Ya, hasta ahí ni un problema. ¿Les dio eso? Pueden poner su dedito para arriba, si es que les dio eso los estados de oxidación. Ya, súper. Entonces ahora para anotar las semireacciones yo creo que es el problema. ¿Cuál es el problema aquí? Que yo tengo un elemento, ¿cierto? Y acá tengo dos cloros, entonces ¿con cuál? Entonces tiene que hacer este, como es el único que tiene comparación, tendría que hacer este con un cloro, es decir, con ese cloro, y este mismo con el otro cloro. Si usted se da cuenta, este cloro pasa de 0 a -1, pero también este cloro pasa de 0 a 1. Por ende, uno se oxida y uno se reduce. El que pasa de 0 a -1 se reduce y el que pasa a 0 a 1 se oxida. Ya, se va a cortar en cualquier minuto y retomamos y terminamos este ejercicio y ahí les voy a dar la indicación. El menos es la carga que sería -1, sí. Ya, se va a cortar en cualquier minuto, ¿ya?